Hola, Dios les bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el capítulo 25 de Mateo. Y dice así: la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén, gracias a Dios por su palabra. Bien, en esta parábola Jesús comienza diciendo: el reino de los cielos será semejante a... Y esto es muy interesante porque está diciendo que en su época, en su tiempo, aún el reino de los cielos no tenía estas características, porque si podemos chequear en los capítulos pasados de Mateo 13 o Mateo 20, capítulo 13 o 20, podemos ver que el Señor se habla o se refiere al reino de los cielos diciendo: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, es semejante a una red, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Es decir, que cuando dice el reino de los cielos será semejante a, está hablando es que en este tiempo, para este tiempo en el que tú y yo vivimos, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron al recibir al esposo. Y cuando habla de 10 vírgenes, aquí está representando al pueblo de Dios. No se está refiriendo a personas que no conocen, no tienen conocimiento de Jesús, o personas sin piedad, impías, no. Está hablando de personas que conocen a Dios, porque si nos damos cuenta, cada una de estas vírgenes tenían sus lámparas y estaban esperando a quien sabían vendría a buscarlas. Es decir, que tenían conocimiento del esposo. Algo que podemos notar es que cada una de estas vírgenes tenían aceite en sus lámparas. Algunas tenían menos que otras, pero todas los tenían. Y el aceite aquí es un símbolo que representa al Espíritu Santo de Dios, esa tercera persona de la Trinidad que Jesús nos dejó para consolarnos, para revelarnos el corazón del Padre, para hacernos uno en Cristo. El Espíritu Santo es quien día a día toma nuestras manos y nos ayuda a resistir las batallas que siempre enfrentamos. El Espíritu Santo es ese aceite que mantiene nuestras lámparas encendidas, mostrándonos el camino al Padre, el camino al cielo, y es quien nos prepara para la eternidad. Entonces es muy importante el aceite. Y vemos que aquí todas lo tenían, todas tenían aceite. Sin embargo, hubieron 5 de ellas que no se conformaron con el poquito aceite que tenían en sus lámparas, y que tomaron sus vasijas y, aparte de sus lámparas, llenaron las vasijas de aceite y se fueron a esperar. Como hijos de Dios, esto nos enseña algo. No nos podemos conformar con lo que hemos recibido del Padre. El Señor tiene muchísimo más que darnos, muchísimo más que entregarnos. Y cuando hablo de ese más y ese tesoro que Él nos tiene para dar, no me estoy refiriendo a riquezas materiales, sino más bien a bendiciones espirituales que Él quiere revelar en nuestras vidas. El Señor dijo que lamentablemente hubieron 5 de ellas que sí se conformaron con lo que ya habían experimentado en la presencia de Dios, sí se conformaron con lo que ya habían recibido, con lo que ya se les había sido revelado. Hubieron 5, hubo una parte del pueblo de Dios que se conformó, o hay una parte del pueblo de Dios que aún se conforma con lo poquito que han recibido del Señor, con lo poquito que conocen de Jesús, cuando el Señor tiene muchísimo más para darnos. Y cuando yo hablo de conformismo, no me estoy refiriendo a falta de agradecimiento para nada, porque la misma palabra de Dios dice que debemos de ser agradecidos mucho antes de ver las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Porque si el Señor nos da un talento y lo vemos y decimos: ay, eso es muy poquito, y no lo valoramos, pues eso es una clara visión de que
no estamos valorando el talento, la bendición espiritual que Él nos dio. Y si no valoramos ese que Él nos dio, pues mucho menos vamos a ser capaces para poder recibir todo lo que Él nos quiere revelar, todo lo que Él nos quiere dar. Entonces debemos ser agradecidos. El Señor nos manda a respetar y a valorar lo que tú has recibido en su presencia, lo que tú has conocido de Dios. Respétalo, valóralo, cuídalo, abrázalo, ámalo, pero no te quedes ahí. Hay peligro en conformarse con un poquito de aceite en nuestras lámparas. Hay peligro en conformarse con conocer un poquito nada más del Señor, con tener un poquito del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Bueno, porque todos los días nos despertamos y nos despertamos a librar batallas mentales, batallas emocionales, batallas personales, familiares, en los cuales tenemos que acudir a ese poquito de aceite que nos queda para no perder la fe, para no perder la cordura, y tenemos que usarlo y se nos va gastando día a día más. Y a cada segundo somos bombardeados por un reino de las tinieblas con pensamientos negativos, con pensamientos contrarios que nos quieren separar del propósito de Dios en nuestras vidas y que nos hacen pensar que la mentira es la verdad de Dios en nosotros. Entonces, si no tenemos nuestras lámparas llenas, si no tenemos la suficiente ayuda y fortaleza del Espíritu Santo, somos muertos en la fe. Fácilmente vamos a poder ser heridos y no vamos a tener de dónde coger para poder resistir. Vamos a ser engañados. Las prudentes no se conformaron y buscaron un poquito más, se acercaron un poquito más al Señor. Pero, pasando el tiempo, dice la palabra, todas se durmieron. Tenemos mucho tiempo escuchando que el Señor viene, ¿verdad que sí? Sin dudar, este camino no es corto, pero es el único seguro y de confianza. Es el único camino seguro. Por eso, a la medianoche, cuando nadie se lo imaginaba, ellos escucharon a alguien diciendo: levántense, aquí viene el esposo, prepárense para recibirlas. Y todos se pararon y comenzaron inmediatamente a arreglar sus lámparas en lo que venía el esposo. ¿Qué pasó? Cuando las insensatas vieron que ya no les quedaba del poco aceite que tenían, fueron a las prudentes corriendo y le dijeron: ay, mira, por favor, denos un poquito de su aceite, porque ya nuestras lámparas se están apagando. Pero vemos que las prudentes lo único que le pudieron decir: miren, si le damos de este que nosotras tenemos, no nos va a dar ni para nosotras, ni para nuestras lámparas, ni para las lámparas de ustedes. Así que vayan, busquen aceite, compren a los que tienen para que ustedes puedan tener aceite en sus lámparas. Vayan y compren. Y en esto yo encontré, o el Señor me dio una enseñanza muy grande, bien grande en cuanto al pueblo de Dios, porque vemos que las prudentes no pudieron hacer más que solamente decirle: no podemos darle, pero ustedes pueden ir y pueden comprar para ustedes. Y es que como una familia en Cristo, siempre nos vamos a ayudar, siempre nos vamos a edificar el uno al otro, porque somos hermanos, somos la familia que Dios nos ha dejado. Sin embargo, personalmente, cada uno de nosotros debe tener su propia relación con Dios y debe en intimidad buscar la llenura de su Espíritu Santo y debe buscar que sus lámparas se queden encendidas. Mantener las lámparas encendidas requiere de una constante comunión con el Espíritu Santo, porque si bien es cierto que puede venir una situación en la que yo esté muy apretada, yo puedo ir a un hermano de la fe y decirle: por favor, ora por mí, por favor, ayúdame, y yo voy a sentir a través de esa persona como los brazos amorosos y misericordiosos del Señor me abrazan, me cuidan, me protegen. Sí, es cierto, el Señor dice: sobrelleven las cargas los unos a los otros, es decir, que esto es un cuerpo en el cual cada uno nos alimentamos. Sin embargo, cada miembro debe hacer su parte. El Señor me puede usar como vaso para hacer de bendición a tu vida, y nos usa a los miembros del cuerpo de Cristo como vasos para edificarnos los unos a los otros. Sin embargo, aquí la dependencia espiritual debe ser únicamente de Cristo, depender únicamente del Espíritu Santo y no de nosotros como personas que somos rotos, vulnerables, débiles. Dios se glorifica a través de nosotros, pero nosotros solamente somos vasos. El aceite únicamente proviene de Dios, por eso cada miembro debe ocuparse de formar una relación íntima, fuerte y personal con el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo está ahí llamando a cada puerta, a cada corazón. No es que Él sabe más que yo, que Él sabe cómo orar más que yo, no. El Señor a cada uno nos enseña el camino para llenarnos, para mantenernos firmes en Él. Porque cuando ellas fueron y recibieron aceite,
ellas tuvieron que ir, tuvieron que comprar aceite, llenaron sus lámparas y ya volvieron corriendo y tocaron la puerta. Señor, ábrenos. El Señor abrió y el Señor les dijo, pero yo no las conozco. Cuando hay una relación o para establecer una relación con otra persona aquí en la tierra, es necesario y se requiere de muchas conversaciones y muchas charlas para conocer a esa persona. Y eso mismo pasa en el reino de Dios. Para tú conocer a Jesús, yo te puedo decir muchísimas cosas de Él, pero tú debes conocerlo personalmente. Y estoy hablándole al pueblo de Dios. Tú debes conocer más del Señor, tú debes conocer quién es tu Padre. Tú lo debes conocer. Y una vez tú vayas conociéndolo, para mantener esa relación viva, para mantener esa llama encendida, esa lámpara encendida, es necesario hacer sacrificios. Óiganlo bien. Y voy a poner un ejemplo muy práctico. Mi mamá a veces no se quiere levantar muy temprano a hacerle desayuno a papi porque tiene sueño, pero mami tiene que levantarse y dice, ah caramba, yo no le puedo dejar brecha al enemigo para que venga a molestar o a traer mentiras a nuestro matrimonio. Es una relación que se debe cuidar y se cuida haciendo sacrificios. Y en esto les digo que no podemos buscar a Dios cuando queramos o sintamos buscar a Dios. No, para nada. La fe es un ejercicio de día a día buscar un poquito más, acercarme un poquito más, caer pero levantarme y estar un poquito más cerca de Dios. Hay días que nos levantamos diciendo, wow, qué bonito amanecer, y tomo mi café, vamos a hacer el devocional, y todo muy bien, pero hay otros días que uno se levanta, ay, qué sueño, yo creo que yo no voy a poder orar más de 2 minutos, yo no puedo leer la Biblia, me estoy durmiendo, qué sueño. Es ahí, precisamente en ese momento, cuando no podemos buscar a Dios por sentimientos ni por emociones, sino por disciplina. La Biblia nos compara con atletas que diariamente se disciplinan y diariamente tienen que hacer sacrificios que quizá a ellos no les gusta mucho, de comer una dieta específica, hacer ejercicios en un horario específico. Nos compara con atletas que deben hacer sacrificios para lograr asir la meta de la cual han sido llamados. Entonces nosotros como atletas necesitamos hacer sacrificios porque nuestra carne no siempre va a querer buscar a Dios, no siempre se va a querer acercar a Dios, pero es lo que necesita nuestro espíritu. Y el Espíritu Santo está ahí anhelando darnos más, revelarnos más, acercarse más a nosotros y mostrarnos más de su persona. Pero requiere que nosotros nos acerquemos a Él y hagamos ese sacrificio de que, bueno, hoy no me levanté para orar, no tengo deseo ni siquiera de cantar. Pues lo voy a hacer no porque quiero, sino por disciplina. Porque quiero crear una disciplina en mi vida que cree hábitos y que ese hábito sea mi estilo de vida. Porque recordemos que la comunión con Jesús es un estilo de vida. No son palabras, no son leyes, no estamos hablando de religiones, estamos hablando de un estilo de vida en donde mi persona se parezca a la persona de Jesús y lo traiga aquí en la tierra. El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes, el pueblo de Dios. Una parte se ha conformado, otra no se ha conformado, pero el propósito de Dios es que ninguno de nosotros nos conformemos con lo poquito que hemos recibido, sino que busquemos más y más del Padre. Valoremos lo que tenemos, pero no nos quedemos con ese poco. Busquemos más y más de Dios, porque Él tiene mucho más para darnos a cada uno de nosotros. Dios te bendiga.